Pero las probabilidades de que mi emprendimiento se vaya a cero, o sea, digamos que monto un café, me compro todas las máquinas, no sé qué, y resulta que al café le fue pésimo, y es posible irme a cero. Es más posible irme a cero yo que se vayan a cero Apple, Microsoft y compañía. Quizás si es que no me sale bien el tema del emprendimiento, yo siempre voy a estar con el radar de que tengo la inversión y que tengo que retomarla en algún momento. Entonces, si yo hago una pausa, no se acaba el mundo. Siempre y cuando yo tenga conciencia de que tengo que retomarlo lo antes posible y cuando tenga la capacidad, eso me basta. Bienvenidos un día más, chicas y chicos, a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre qué merece más la pena en el caso de que tenga poco dinero. Empezar mi propio negocio, un emprendimiento, o es mejor empezar a invertir. Bueno, todo este tema nace un poco a raíz del video que tú misma hiciste, dando vueltas por la Dehesa, un barrio de gente con dinero, digamos, en Santiago, y donde le preguntaba a la gente cómo había construido su patrimonio. Que de hecho fue un video que le fue bastante bien, incluso llegaste a salir en el diario, diciendo influencer española entrevista a millonarios en Chile. Pero bueno, aparte de eso, y aparte de la polémica que puede haber generado el video, hubo algo en particular que me llamó bastante la atención, y que era que la mayoría de las personas no invertían en bolsa, y es decir, que no habían construido su patrimonio a través de la inversión, sino que la gran mayoría de personas había construido su patrimonio a través del emprendimiento, que es algo bien interesante, porque claro, nosotros siempre, o digamos este canal, o muchos otros, digamos, influencers que hablan de bolsa o de finanzas personales, hablamos siempre sobre la inversión. Pero generalmente, en este caso, al menos de las personas que tú entrevistaste, la gran mayoría había alcanzado su alto patrimonio a través del emprendimiento y no a través de la inversión. Digamos, como qué factores personales debería considerar yo a la hora de emprender, si decidir entre emprender, digamos, con poco dinero, o quizás debería empezar a invertir con ese capital. Bueno, es que creo que también que en este tema particular en Chile, bueno, en general, el tema de la inversión es algo relativamente nuevo, ¿no? Que antes no era accesible, entonces creo que también un poco los resultados que se ven hoy en día son de los esfuerzos que han hecho las personas a lo largo de los años, ¿no? Entonces, a lo mejor las personas que empiezan a invertir ahora, veremos gente que ha acumulado bastante dinero en muchísimos, bueno, en varias décadas más, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, creo que deberíamos de analizar si, por ejemplo, la situación que tengo actualmente, si tengo cargas familiares, cuál es mi situación. Ahora mismo tengo otras fuentes de ingresos, tengo que arriesgarlo todo a lo mejor y dedicarme a emprender si a lo mejor no, en este momento no tengo cargas familiares o no tengo nadie que tenga que responder por mí. Entonces a lo mejor puedo arriesgarlo todo y puedo dedicarme a emprender. O a lo mejor, pues si quiero ser un poco más conservadora, necesito a lo mejor estabilidad, a lo mejor mi familia depende de mí también, igual quizás me merece más la pena poner a invertir, que según yo en ETFs, ya lo sabéis, es una forma como mucho menos arriesgada de invertir, ir construyendo a lo mejor, pues quizás no mi jubilación, pero a lo mejor para que mis hijos vayan a la universidad, por ejemplo. Entonces depende un poco de los objetivos que yo esté persiguiendo. Pero y hablando justo de ese tema, digamos, del nivel de riesgo, ¿hay alguna opción, digamos, más arriesgada que la otra? ¿Tú crees que el emprendimiento es más arriesgado que la bolsa, o la bolsa es más arriesgada que el emprendimiento? Yo diría que el emprendimiento es más arriesgado, porque te la estás jugando toda una carta igualmente, donde estás, digamos, quiero montar un café, entonces tengo cierto capital, también mi tiempo, que lo voy a destinar a, pues a esto, a abrir este negocio, ¿no? Y en cambio la bolsa, al menos con los instrumentos que hay a día de hoy, a través de ETFs, que siempre estamos hablando de esto, bueno, tengo muchísimas empresas a un bajo costo y realmente la probabilidad de que mi dinero vaya a cero creo que es muchísimo más baja que si yo empiezo un emprendimiento. Por otra parte, el retorno, siempre hablamos de riesgo-recompensa, que son las dos caras de una misma moneda. Si yo empiezo ahora mismo mi emprendimiento, pues me puedo dar muchísimos más frutos, me puede dar mucho más rendimiento a futuro. Claro, sí, yo también creo que el tema del emprendimiento es algo más arriesgado que el tema de la bolsa, específicamente también por lo que hablabas tú del tema de la diversificación, donde yo efectivamente estoy poniendo mi dinero en muchos otros negocios que ya funcionan, en lugar de yo invertir en mi propio negocio que
puede funcionar, como puede que no. Y como decís tú, en el caso de la bolsa, irse a cero, sobre todo cuando estamos hablando en temas de inversión en ETF, es muy difícil. O sea, es bastante difícil, digamos, por poner el ejemplo clásico del S&P 500. O sea, que se vaya a cero un ETF del S&P 500 significa que todas las empresas del S&P 500 se fueron a cero, las probabilidades son casi cero. Nunca cero, pero casi cero. Pero las probabilidades de que mi emprendimiento se vaya a cero, o sea, digamos que, no sé, quiero montar un café, monto un café, me compro todas las máquinas, no sé qué, y resulta que al café le fue pésimo, y es posible irme a cero. Es más posible irme a cero yo que se vayan a cero Apple, Microsoft y compañía. Entonces, obviamente, yo creo que en ese sentido también es más arriesgado el tema de la inversión que el emprendimiento. Pero hay algo interesante de lo que hablaba, que hablaba al principio, que tiene que ver con los objetivos que la persona tenga. ¿Tú crees que estas dos cosas, digamos, el emprendimiento por una parte y la inversión por otra, persiguen distintos objetivos? Pues yo creo que sí, porque igual la inversión siempre intentamos verlo, al menos como nosotros invertimos, de forma a largo plazo, porque si intentas como, digamos, si lo usas como un instrumento para hacerte rico de la noche a la mañana, la probabilidad de que te salga mal es muy alta. En cambio, el emprendimiento creo que pues es algo como... ¿Cómo diría yo? O sea, es algo que te puede dar, como decía, muchísimo más retorno. Y es algo, creo que persigue un objetivo distinto en el sentido de que me puede dar, si me sale bien y yo lo he analizado todo, también como la forma en la que te involucras emocionalmente en tu propio emprendimiento es diferente a lo mejor a estar invirtiendo en ETFs en la bolsa. Y también puedes a lo mejor dar trabajo no solo a ti mismo, sino a familiares, amigos, a quien sea. Es como más un proyecto personal, no así la inversión en bolsa. Sí, además yo creo que también un tema como del emprendimiento, obviamente depende del emprendimiento, pero como que el emprendimiento para mí también te genera algo que no necesariamente la inversión en bolsa te da, que es el flujo de caja. O sea, de yo ir percibiendo ganancias a día de hoy y no solamente percibir ganancias de aquí a 30 años, que es como cuando estamos hablando de la inversión a largo plazo. Cuando estamos hablando de inversión a largo plazo es yo voy metiendo plata, digamos, en un ETF y luego voy a retirar cuando me jubile de aquí a 30 años, por ejemplo. Entonces voy a ver las ganancias, voy a ver los frutos de aquí a 30 años, pero a día de hoy no estoy percibiendo absolutamente nada. Cuando hago un emprendimiento sí que estoy percibiendo capital hoy mismo, digamos. O sea, estoy viendo las ganancias o quizás me va generando un flujo de caja determinado que me permite expandir el negocio o simplemente tener un capital extra en el bolsillo. Pero digamos que, por ejemplo, yo quiero asegurar mi jubilación de aquí a 20 años. A una persona que está, no sé qué, por ejemplo, ahora tiene 20 y quiere retirarse a los 50, o sea, tiene esos 30 años, perdón. En 30 años quiere jubilarse. ¿Tú le recomendarías en ese caso, es mejor empezar a invertir o emprender? Difícil pregunta, pero a ver, yo siempre soy pro inversión, que se tenga en mente, ¿no? Pero quizás si tengo 20 años puedo asumir el riesgo y necesito también un flujo de caja ahora mismo, como dices tú, iría por el emprendimiento, porque tengo el tiempo, sobre todo si soy joven, y puedo asumir el riesgo, porque tengo muchos años. Y después siempre tengo que tener en mente el tema de que en algún momento, si me va bien, y tengo flujo de caja y eso va cogiendo vuelo, no puedo perder de vista el tema de la inversión. Pero como que la inversión lo veo como que es algo como más, digamos, asegurado y donde eso siempre va a estar ahí. Obviamente si yo tengo la capacidad, idealmente hacer las dos cosas a la vez, pero entiendo que a veces no se puede. Entonces, bueno, pues me enfoco primero en el emprendimiento. Si no tengo, digamos, más recursos, lo voy a destinar todo en el emprendimiento. Cuando eso empiece a coger vuelo, ahí siempre y a la mínima que pueda me voy a enfocar en el tema de la inversión, a ir aportando poquito a poco, pero ahí creo que se juega con el tema del tiempo, soy joven, puedo correr riesgos, iría yo creo que sí o sí a por el emprendimiento. Yo también creo que en términos como, sobre todo cuando tengo 20 años, creo que el tema del emprendimiento, si es que tengo ese interés, al menos, digamos, si es que estoy, digamos, en la disyuntiva o emprendo o invierto, yo personalmente creo que siempre sería de la opción anda y emprende. Porque a mí me carga quedarme como con la idea de si lo hubiese hecho, quizás hoy día hubiese pasado tal. O si que hubiese ido a no sé dónde. No me gusta quedarme con esa sensación de no haberlo intentado. Con la duda. Claro, con el qué hubiese pasado si lo hubiese hecho. Entonces, yo creo que si es que
tengo el bichillo, al menos en la oreja, de decir, estoy pensando en emprender, pero no lo sé, quizás mejor esa plata la invierto, yo diría, inténtalo. Inténtalo y emprende. Pero obviamente, si es que, a menos que a través del emprendimiento ponga en riesgo toda la seguridad financiera mía y de toda mi familia, en ese caso obviamente que no, pero yo creo que si es que tengo la intención, en este caso tengo 20 años, no sé qué, yo diría así, anda, emprende y empieza a probar y ya luego, obviamente, como dices tú, siempre en cualquier momento puedo hacer el tema de la inversión. Me parece que la inversión es algo más accesible, es más rápido, es más fácil. O sea, agarrar, no sé, por decir, $5.000 que tengo ahorrado y estoy entre invertir o emprender. Tengo $5.000 en cualquier momento, ya sea ahora o en 10 años más, en 10 minutos, tengo esa plata invertida en bolsa. En cambio, el emprendimiento cuesta más trabajo, son horas y horas y horas de sacrificio, son días de no dormir, son, bueno, un millón de cosas que involucran el emprendimiento. Entonces, si es que tengo 20 años, tengo la energía, tengo la capacidad mental, tengo el tiempo también para poder hacerlo, así que yo creo que si estoy frente a esa disyuntiva a esa edad, yo diría siempre sí o sí, anda y trata de emprender. Sí, además, como a raíz también del vídeo este del que hablabas, bueno, en general también de haber estando viviendo un tiempo también en Chile, como que me doy cuenta de que en Chile lo bueno que tiene es que las facilidades que uno tiene para emprender son mucho más, o es todo mucho más fácil, o hay muchos más incentivos, o menos trabas, que al menos lo que he visto yo en España. En España, lamentablemente, la gente está mucho más castigada y es como todo mucho más difícil a nivel burocrático, impuestos, tal. Entonces, como que veo más gente, a veces, obviamente también hay situaciones donde la gente simplemente no le queda otra que buscarse la vida y empezar algún negocio. Pero veo también este punto positivo de que muchísima gente empieza cosas. Entonces, esto me gusta mucho porque, bueno, pues de ahí algunos fallarán, otros no, pero la gente tiene mucho más espíritu emprendedor. Sí, yo también creo que en general en países como Chile, por ejemplo, donde se dan más facilidades al emprendimiento, creo que es tanto desde el punto de vista del Estado como el sistema privado, como está montado, digamos, el sistema en general, se abren empresas de forma muy rápida, hay acceso a capital sin tantísimas trabas, las cargas tributarias para los emprendedores, si bien no son 0,0, ni son las mejores de todo el planeta, ni mucho menos, pero son quizás menos castigadoras que en otras economías, entonces sí que se fomenta bastante el emprendimiento. Yo creo que sí que es un buen lugar, digamos, para emprender. En términos de emprendimiento o inversión, ¿tú qué ventajas le veías a invertir? Porque ya hemos hablado, digamos, en reiterados momentos, digamos que el emprendimiento quizás es una mejor alternativa, sobre todo cuando soy joven, pero ¿ves alguna ventaja de invertir por sobre emprender? Bueno, si ya estoy en otro momento de la vida, por ejemplo, y ya a lo mejor tengo ciertos ahorros, pues lo que hablábamos antes de la seguridad que me puede dar invertir y poner mi dinero en algún lugar donde ya busque protección, incluso superar la inflación, pues ahí sí o sí me parece una mejor idea, menos arriesgada, el tema de ponerlo a invertir y ya a lo mejor pues... si quiero empezar un emprendimiento ya sería con menos riesgo. Entonces la inversión creo que me ofrece ese punto de menos arriesgado, a pesar de que realmente yo cuando entrevisté a todas estas personas, de hecho me decían que no, que la inversión era muy arriesgada. Pero como digo, es curioso porque hasta ahora pues la gente no sabía que era posible invertir de forma tan poco arriesgada, diversificada y con menos comisiones. Claro, yo creo que además también un poco dentro de las ventajas del emprendimiento, o sea, perdón, de la inversión, aparte, digamos, del tema de que puede llegar a ser bastante menos arriesgada que un emprendimiento, yo creo que es la pasividad también, como el tema de que realmente esto es muy sencillo, abro una aplicación, mando la plata para allá y se empieza a invertir de forma muy rápida, no tengo que hacer absolutamente nada, mi patrimonio está creciendo sin yo hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que eso también es un factor importante en términos donde yo no tengo que volcar ni mi tiempo, no tengo que hacer nada, literal. O sea, yo si decido invertir, por ejemplo, en el S&P 500, compro una acción del BOO y ya. Y la dejo ahí y yo no tengo que hacer absolutamente nada y mi dinero se está revalorizando. Pero también, obviamente, la inversión yo creo que tiene ciertas desventajas, por una parte, porque como que para ir generando efectivamente bastante rendimiento y obtener un buen patrimonio, digamos, si bien generalmente nosotros decimos que es importante más la constancia, más importante el tiempo, creo que igual es necesario tener un capital determinado o ir aportando de forma periódica y
ir aportando, digamos, bastante capital para que luego se multiplique ese dinero. Yo creo que en términos del emprendimiento, yo creo que muchas veces el emprendimiento puede pasar de invierto, no sé, tengo $100 y con eso me compro, no sé, 4 pantalones y los vendo en una feria y después de esos 4 saqué 150, entonces 150 y así los voy multiplicando. Creo que ese factor exponencial es mucho más rápido en el emprendimiento, puede ser mucho más alto, también el techo puede ser mucho más alto, es mucho más explosivo, digamos, ese crecimiento, que es lo que yo podría ver en bolsa. En bolsa es más lento, es más constante y tengo yo creo que un techo más bajo y que va a depender también del capital que yo pueda aportar. Sí, de hecho tenemos varios amigos que tú mismo también, de amigos que empezaron sus propios negocios, startups tecnológicas, y claro, ahí ves a día de hoy, después de 5, 6, 7 años, lo que ahora eso vale y pues, es muchísimo más de lo que en lugar de haber, a lo mejor si ellos empezaran hubiesen puesto ese dinero en bolsa, se multiplica muchísimo más y además si tienes algo así tecnológico, la posibilidad de que se multiplique el retorno en Claro. tu inversión, incluso solamente de tiempo, es brutal. Sí, de todas maneras. Pero en términos como de plata, de cantidad de plata que tengo disponible, ¿se puede realmente empezar a invertir con poca plata? ¿Vale la pena, digamos, empezar a invertir con poca plata? ¿O es mejor, digamos, dedicar esa poca plata a otra cosa, a un emprendimiento o, bueno, no sé, a otro tipo de formas de generar más? Siempre vale la pena. Y además es que en la inversión el factor crucial y clave es el tiempo. Entonces, si yo solamente pongo 20 lucas, 20 euros, 20 dólares, me da igual, eso puedo ponerlo a día de hoy. Las plataformas de inversión que tienen muy bajas comisiones me permiten hacerlo. Entonces, solamente que pueda separar 20 dólares al mes y ponerlo a invertir, me merece la pena porque a lo mejor al cabo de varios años me lo invento. Igual tengo 100, pues de 20 tener 100, pues es algo que no tenías, ¿no? Entonces, siempre merece la pena si puedo separar. Incluso si tuviese a lo mejor una cantidad pequeña que estoy entre invertir o empezar mi negocio, incluso esa pequeña parte de 20 dólares la pondría a invertir, porque también me va a dar exposición a algo a lo mejor que no estoy muy familiarizado, como es la bolsa, y para un futuro, pues puedo hacer como más dinero y cuando a lo mejor mi negocio empieza a crecer, poner un poco más de capital, ¿no? Pero ya he tenido como ese primer acercamiento, aunque sea con poco dinero. Realmente la cantidad de dinero no es lo importante, es el tiempo. Pero entonces, en ese sentido, digamos, como es posible combinar ambas estrategias. O sea, puedo, digamos, dedicar plata a invertir y plata también a mi emprendimiento. Porque generalmente, digamos, cuando uno emprende su propio negocio, uno tiende a creer de que todo lo que me ingresa lo tengo que reinvertir única y exclusivamente en mi emprendimiento. No puedo sacar plata de ninguna manera y todo tiene que estar volcado ahí. Y esa es como la clave, digamos, para que mi emprendimiento le vaya bien y crezca más o crezca lo más rápido posible. ¿Tú crees que es como factible combinar ambas estrategias, invertir en mi emprendimiento sin dejar de lado la inversión o debería volcar mi atención, digamos, todo el capital? Porque también el capital es limitado. Entonces, si yo tengo 1000, lo destino acá o lo destino acá o destino porcionado, digamos, va a afectar también el tema de los rendimientos que pueda obtener en cualquiera de ambos casos. Entonces, es mejor combinar quizás, o se puede combinar, o sería mejor en este caso como dedicar toda mi plata a un emprendimiento o toda mi plata a la inversión. Yo creo que se puede y se debería de combinar las dos. Y como digo, aunque sea una cantidad minimísima a la inversión. Sé que esto no pasa nunca, porque los emprendedores son como o todo o nada, entonces son también muy visión de túnel, ¿no? Y dedican todo su esfuerzo, todos sus recursos a ese proyecto en el que creen y que le están dedicando toda su vida. Entonces, como imposible dedicar una pequeña parte ahora a averiguar qué es esto de la bolsa y poner algo, nah, no se hace. Pero creo que a lo mejor en un mundo ideal, si una persona puede dedicar, como digo, algo simbólico, después en el día de mañana a lo mejor ya ni siquiera esa persona se acuerda de que tenía el tema de las inversiones y las pone en automático y tenía a lo mejor 20 dólares todos los meses. A lo mejor empieza a irle bien el negocio y ve, mira, pues aquí tengo un dinero. ¿Y qué pasa si ahora en lugar de 20 dólares pongo más? Pongo 50 claro. O 100. Y así creo que también se va creando un poco la conciencia del poder que tiene la inversión. Y a lo mejor si ya con el cabo del tiempo pues ha conseguido acumular una cantidad que aunque sea con poquito dinero habrá sido más de lo que haya puesto esa persona desde su bolsillo,
creo que eso también luego a futuro puede fomentar. Entonces creo que idealmente se deberían de hacer las dos, aunque sea que la inversión sea mínima, mínima. Sí, yo creo que, como decís tú, aunque sea mínima, mínima, yo creo que de alguna manera la inversión, sobre todo cuando son como montos chicos que los voy haciendo, los tengo relativamente automatizados, digamos. O sea, yo todos los meses sale de mi cuenta sin darme cuenta, valga la redundancia, voy sacando $20 que todos los meses van a parar a mi cuenta del broker, se van reinvirtiendo constantemente, como que de forma muy silenciosa estoy creando como una especie de red de seguridad que en cualquier momento digo, uy, mira, o sea, estoy pasando un apuro económico después de 10 años, tengo un buen fondo igual aquí, que puedo ir tirando, digamos, como ya sea para retirarme, o sea, para retirarlo, digamos, y utilizar esa plata en mi emprendimiento, o para cualquier otro tipo de inversión, o seguir ahí para hasta empezar a aportar más para mi jubilación y todo eso. Entonces yo creo que como ir fomentando, digamos, o creando ese hábito de ir separando una cierta cantidad de plata para nuestra inversión, yo creo que es súper interesante también como tenerlo como alternativa y no solamente o es lo uno o es lo otro, digamos. Pero si tú a día de hoy tuvieras, no sé, $100 y estuvieras entre emprender o invertir, ¿qué harías tú? Bueno, quizás con $100 emprendería. Si, bueno, lo dicho, si estoy en una etapa donde soy joven, no sé, 20, 30, 40 años, pues igual sí me dedico solamente al tema del emprendimiento. Quizás si es que no me sale bien el tema del emprendimiento, yo siempre voy a estar con el radar de que tengo la inversión y que tengo que retomarla en algún momento. Entonces, yo creo que también cuando empezamos a aprender sobre el tema de inversión, si yo hago una pausa, no se acaba el mundo. Es decir, no es lo ideal, pero siempre y cuando yo tenga conciencia de que tengo que retomarlo lo antes posible y cuando tenga la capacidad, eso me basta. Entonces, si yo ahora digo, voy a estar un año que no puedo destinar a invertir porque solo me sobran a lo mejor, o solo puedo ahorrar $100 y quiero pues hacer este negocio. Entonces, vale, lo destino al emprendimiento. Pero a lo mejor si por lo que sea no me funciona, sé que tengo que retomar el tema de la inversión. Claro. Entonces, esa sería como para mí lo importante. Y como para ir resumiendo, ¿a quién debería emprender y quién debería pensar en términos de inversión? ¿Hay algún perfil o un tipo, o un prototipo, una figura de alguna persona en particular que le diría, no, mira, si tú cumplís con estos requisitos, deberías en verdad emprender, si tú cumplís con estos otros, deberías irte por el lado de la inversión? Bueno, yo creo que nosotros somos muy... nos gusta mucho el tema del emprendimiento y escuchar historias, pero bueno, no es para todo el mundo. Entonces hay personas que simplemente quieren tener su trabajo, que se acabe el día a las 5 o las 6 de la tarde, cerrar su laptop y bueno, y para esas personas que no quieren, digamos, tener un negocio propio, que están tranquilas con su vida a lo mejor de persona asalariada, donde recibe su salario a fin de mes y chao, pues ahí obviamente invertir, porque tienes que invertir sí o sí en cualquiera de los casos en tu futuro o tener un ahorro a través de la inversión. Luego hay este otro tipo de personas que creo que son más inquietas o personas a lo mejor que les gusta crear, que son más creativas, que quieren hacer algo, ¿no? Hacer algo más allá o simplemente dejar su vida de oficina o de persona asalariada, pues sí que estarían en la situación y ojalá todo el mundo también pudiese probarlo, porque también te enseña habilidades que no te enseñan en ninguna otra parte en el emprendimiento. Entonces, en ese tipo de personas creo que merece la pena al menos probar el emprendimiento. Sí, yo creo que también vería un poco lo mismo, como porque para las personas que se quieran dedicar al emprendimiento, también hay que entender de que el emprendimiento es un camino bastante difícil, digamos, un camino súper largo donde tengo que invertir no solamente dinero, en algunos casos ni siquiera dinero, pero sino que más que eso tengo que volcarme yo como persona, digamos, hacia el emprendimiento, tengo que echarle miles de horas, tengo que sacrificarme un montón de cosas en pro del emprendimiento. Entonces, si es que quizás prefiero tener la seguridad de un trabajo estable, donde tengo mis vacaciones, donde si es que me enfermo me pagan, no sé qué, digamos como que tengo todas esas seguridades y no me siento cómodo con arriesgar todo eso que tengo ya, yo optaría por la inversión porque algo bien importante que sé tú es, sí o sí, la plata la tengo que poner a trabajar en alguna parte. Y eso es súper clave, de que sí o sí, ya sea a través del emprendimiento, ya sea a través de la inversión, sí o sí la plata tiene que estar trabajando. Nunca debería estar parada en el banco. Entonces, eso es como el pilar principal, digamos. Pero yo diría que para esas personas que en verdad no se sienten como con las ganas o con la motivación de volcarse de lleno en un emprendimiento, yo diría sí, mejor esa plata, inviértela,
tranquilo, sigue con tu vida normal y esa plata al menos sí que se va a seguir como rentabilizando. Entonces yo creo que podría ser una buena alternativa. Y las personas como que quieran emprender es entender eso, entender que van a tener que dedicarle un montón de horas. Yo creo que también lo del emprendimiento, o sea, entre uno u otro es para las personas dependiendo de tu objetivo es crear un fondo de jubilación o tu objetivo es generar flujo de caja constante. Si mi objetivo es generar flujo de caja constante, lo más probable es que el emprendimiento me ayude a hacer eso, la inversión no mucho, a menos que invierta en dividendos, pero para invertir en dividendos y que realmente me genere un flujo de caja interesante, tengo que invertir muchísimo capital. Entonces, como en ese caso, en el caso de generar flujo de caja, te recomendaría el emprendimiento. En el caso que yo quiera efectivamente como pensar en asegurar un patrimonio de aquí a largo plazo, yo en ese caso también preferiría la inversión. Bueno, cuéntanos tú qué prefieres, si empezar a invertir o empezar tu propio negocio, un emprendimiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos. Déjanos un buen like si te ha gustado y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Chao, chao.